buenas noches, queridos amigos. Aquí nos encontramos en el tercer programa de Economía al Cuadrado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javier? Hoy es un programa que se lo dedicamos a un muy prestigioso colega, el doctor Sebastián Galiani. Alto funcionario del gobierno, ¿no? Y el vice de Duhovne. Y sí, le vamos a dedicar la última parte del programa, desafortunadamente, el econoburro de la semana. Pero también es cierto que esta semana han salido datos de la economía que han hecho que el gobierno se ponga exultante, ¿no? Yo los vi muy exultantes esta semana. Sí, ahora me parece que tienen algún problema para mirar series largas o algo por el estilo, ¿no? Porque vos fíjate, festejaron fuertemente, ¿sí?, la expansión del PBI que tuvimos el año pasado, cerrando en 2,9%. Ahora, la realidad es que si uno se fija, es un PBI que no tiene una diferencia significativa con el que teníamos en el 2015 y con el que teníamos en el 2011. Es decir, que en términos per cápita estamos 7% abajo. Es decir, yo no sé cuál es el motivo de tanto festejo, ¿sí? Por otro lado, también se festejaron muy fuertemente los datos de desempleo. El desempleo cayó de 7,6 a 7,2, sí, o sea, 0,4. Aunque también hay que aceptar, y que es cierto, sí, el hecho de que esto se dio con un aumento de la población económicamente activa, ¿no? Sí, que aumentó en un poquito mejor. Sí. Claro, entonces eso lo muestra mejor. Ahora, cuando uno, por ejemplo, toma la cantidad de empleos del sector privado, ¿sí?, son exactamente los mismos que teníamos en agosto del año 2015. Y es más, vos sabés otra cosa. Lo que aumentó de empleo, aumentó monotributo social, o sea, sí, aumentó lo de menor calidad. O sea, el aumento está sustentado en lo de menor calidad. Sí, exacto, digamos. Entonces, la verdad es que se los ve muy exultantes, es como que están con una cuestión así de ansiedad por mostrar buenos datos. Y la otra pregunta es, si los datos son tan buenos, ¿por qué entonces continuamente tratan de apretar al presidente del Banco Central para que baje la tasa? ¿No será porque se están desacelerando? ¿No será porque aplica ese chiste de los microeconomistas que se encuentra uno con el otro y dice, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparado con qué, no? O sea, claramente, digamos, o sea, lo que está mostrando es un rebote. A ver, señores del gobierno, digo, dejen de pensar como keynesianos brutos, ¿sí? El crecimiento se genera por acumulación de capital. La acumulación de capital obedece a 4 fuentes. Por un lado está lo que tiene que ver con el capital físico. Argentina, en el PBI a precios corrientes, que es el que cuenta, porque nadie paga cosas a precios del año 2004. Vos ¿no? hundís plata a precio corriente. Claro, digamos, esa es 16% del PBI. Con lo cual, mientras que la región invierte 23% y que no es ningún paraíso. No, es la región que menos invierte del mundo. Por eso. Después, por ejemplo, la inversión directa extranjera es, en el promedio de la región es 3,5, en Argentina es 0,4. ¿No se dan cuenta que nadie invierte porque no se puede ganar plata? Después tenemos la cuestión del capital humano. Yo les pido que sean muy considerados con este punto, porque esto explica en las economías mundiales el 70% del crecimiento. Y les voy a decir algo. Es decir, en las pruebas PISA estamos séptimo en América Latina, después de ser los primeros que habíamos eliminado en alfabetismo. Nos echaron de las pruebas PISA durante el kirchnerismo por mentir, ¿sí? Y además les digo algo, el capital humano no es solamente la educación, también es lo que tiene que ver con la alimentación y el estado de salud. Y Argentina, si bien hoy en la foto luce como un país de ingresos medios, hay que entender que Argentina tiene el 45% de los chicos entre 0 y 14 años debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en dinámica somos pobres. Por otra parte, lo que tiene que ver con el capital institucional, este gobierno creó 2 instituciones, el INDEC y el Banco Central Independiente. Al Banco Central Independiente se lo llevó puesto el 28 de diciembre del 2017 y ahora se quiere llevar puesto al INDEC. ¿Por qué a Marquitos Peña le molesta que el que maneja el INDEC sea Todesca, que es un peronista? ¿Será por eso? Y después lo otro del capital social. O sea, este gobierno no para de acrecentar la grieta
Entonces, muchachos, no parece que haya verdaderas fuentes genuinas que expliquen el crecimiento. Lo que pasa es que, claro, como ustedes son keynesianos, digamos, se enamoraron de una recta de regresión que les da una tendencia del 3,5 y creen que porque hicieron esa recta, digamos, todos los años se va a repetir ese número. Por favor, con el nivel de PBI per cápita que tiene Argentina y con el stock de capital per cápita que tiene, Argentina tendría que estar creciendo a tasas del 9%. Es más, les voy a hacer un comentario de Hayek, ¿sí? Que era un liberal de verdad, ¿sí? Eso es para vos, Sebastián, que decís algunas cosas que ya no vamos a encargar al final del programa. Sebastián es Galiani, el viceministro de Hacienda. Entonces, digamos, los austríacos vemos esto como un proceso de descubrimiento. Una de las cosas interesantes por lo cuales los países en desarrollo crecen más es porque tienen más oportunidades para descubrir. Y Argentina tendría un plus adicional por todo lo que destruyó el kirchnerismo. Con lo cual la Argentina tendría que estar creciendo a tasas arriba del 9-10%. Y sin embargo, digamos, tenemos a los globutontos, para ser educados con los globutontos, ¿sí? O globotontos, ¿sí? Festejando y, digamos, o sea, y no se dan cuenta que en términos per cápita seguimos cayendo. Entonces, la verdad que me parece que esta gente es como que está un poco desenfocada. ¿Sabés qué tenemos hoy? Me imagino que habrás traído algunos datos de actividad para mirar todos estos temas de crecimiento. Todos los números tenemos hoy que sustentan y muestran que Argentina está viviendo un rebote, que Argentina no está creciendo, que difícilmente pueda recuperar el sendero del crecimiento perdido porque no tenemos la inversión, porque no tenemos el ahorro que necesitamos para recuperar el sendero del crecimiento perdido, y sobre todo, ¿sabes qué? Que si pensamos que lo que mejor podemos hacer es crecer al 3% anual, según como es el plan ideal extrapolado hacia adelante del señor Sebastián Galiani y del ministro Dujovne, o sea, nos vamos a la B. O sea, nos proponen irnos a la B de modo decoroso. Y a la B siendo buenos. A la D. Si lo logran, si lo logran. ¿Lo vemos? Dale. ¿Qué te parece? Bueno, acá tenemos el primer gráfico, Javier. Mirá, acá tenemos en celeste el PBI desestacionalizado para poder hacer comparaciones todo a lo largo del tiempo. El año pasado es el dato más alto de la C. Cerró acá. Claro. Mirá, en 6 años crecimos casi nada. O sea, el gobierno está festejando que el PBI a final del 2017 es apenas un poquito superior al del final del 2011. O sea, estamos perdiendo exactamente 6 años punta a punta. Y como verás, acá están los famosos 4 trimestres de variaciones positivas que ahora vamos a ver y entender por qué son solamente variaciones positivas. Porque como bien explicaste, una cosa es un aumento del nivel de actividad, que es una variación positiva del PBI, y otra cosa muy diferente es el crecimiento económico. Diré, pasemos al segundo gráfico, por favor, que este segundo gráfico es muy interesante porque nos va a mostrar lo mismo, pero en términos anuales. Y acá viene el segundo punto de festejo de este gobierno. ¿Cuál es? ¿Qué venía pasando? Teníamos años electorales impares en los cuales se forzaba la máquina de manera artificial y el PBI variaba tenuamente en forma positiva 2,4, 2,7, 2,9. Pero ¿qué pasa? Como se forzaba la máquina artificialmente con gasto público incentivando la demanda, se pagaban los platos rotos al año siguiente, el año par. Menos 1,0, menos 2,5, menos 1,8. Atenti, este número cambió. Mágicamente se decreció menos en el 2006, nos enteramos antes de ayer. Esto era menos 2,3 y ahora es menos 1,8. Dato al margen, ¿no?
¿Y qué festeja el gobierno? Que por primera vez en muchos años vamos a tener 2 años consecutivos con variaciones positivas del PBI, a fuerza de anabólicos. Claro. Que es la deuda. Guarda, porque cualquier deportista sabe que los anabólicos te dan resultado en el corto plazo, pero te agrandan la factura en el largo. Pero, a ver, según Marcos Peña, en el largo plazo estamos todos muertos. Es más, ¿sabes qué? Me imagino que como a la muchacha de la propaganda de Quiero, sí, creo que se llama Paola Barrientos, algo así, como le pegaron un boleo, digo, debe ser que se va a ir a trabajar con Marquitos Peña para meterle anabólico a la demanda agregada. Bueno, vos dijiste algo muy interesante, una frase de tu amigo Keynes: en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Saben por qué? Porque viven aplicando políticas de corto no sustentables, tratando de fogonear la demanda agregada. Pasemos a la siguiente, diré. Pero esta es la verdad de la milanesa. Y acá empezamos a ver la diferencia entre un aumento del nivel de actividad que puede surgir exclusivamente porque se prenden las máquinas que estaban apagadas y al empleado que lo tenías tomando mate le dijiste: che, levantate un poquito y prende la máquina. Y acá tenemos el crecimiento económico medido por el PBI per cápita, como hay que medirlo. A ver, dile si podemos ver la filimina un poquito más chiquita para que se vean los títulos y la parte superior de la filimina. Acá la tenemos en forma completa. Estas variaciones positivas del PBI que aumentan el nivel de actividad no son crecimiento económico. Miren, al final del 2017 estamos en términos de generación de riqueza, en términos de producción de bienes y servicios por habitante, estamos por debajo del 2011. O sea, Argentina se achica hace 6 años. Somos menos ricos y es un proceso que se inició hace 6 años. Y mira esto. Estamos festejando que en el 2017 tenemos prácticamente el mismo nivel de riqueza que en el 2010. Que en el 2010. Y apenas un poquito superior a la crisis del campo del 2008. Milei, ¿vos te das cuenta de lo que estamos festejando? Usted sabe, Giacomini, yo soy especialista en crecimiento. Este tipo de cosas parece que fuera a predicar en el desierto cada vez que hablo en este mar de keynesianos. Entonces, este es el punto. Audiencia, crecimiento es PBI per cápita. No es variación positiva del PBI. Pasemos a la siguiente. Diré. ¿Y por qué no crecemos, Milei? Y porque no invertimos. Y no invertimos porque no ahorramos. ¿Y quién es el máximo desahorrador de la economía? El Estado. Miremos esto, lo que vos dijiste. Acá tenemos la inversión en Argentina. ¿Cuándo se deja de crecer? Cuando se deja de invertir. La inversión cae a 15-14% del PBI en la medida de, o acompañando que el aumento del déficit fiscal. Aumenta el déficit fiscal, eso es desahorro, y la inversión se paga con ahorro. Entonces, si hay déficit, hay desahorro. No hay ahorro y en consecuencia no hay con qué pagar inversión. No se invierte y el PBI per cápita cae, Milei. Y encima, dos cosas. Acá hay dos temas graves. Una es que nosotros tenemos un bruto déficit de cuenta corriente, cerca de los 5 puntos del PBI. Exacto. Y no tiene una contrapartida fuerte en términos de inversión. Eso verdaderamente es complicado. O sea que en el fondo todo el déficit de cuenta corriente no tiene que ver ni más ni menos que con el desastre fiscal de Argentina. O sea, el que genera el desahorro es el sector público. Y por otra parte, en materia de ahorro, hay que decir algo que es muy importante y que la gente no le da importancia, y tiene que ver con estos temas de la transición demográfica. O sea, hay un proceso que se llama transición demográfica, y en ese comportamiento que va teniendo la población a lo largo del tiempo hay un indicador que se llama tasa de dependencia, que es la cantidad de niños y adultos mayores sobre el total de la población económicamente activa. Y lo interesante es que cuando la tasa de dependencia baja,
se genera un boom de ahorro, porque tenés más gente trabajando y menos consumiendo, y eso, si vos lo procesás correctamente... El bonus demográfico. El bonus demográfico, eso se transforma en más inversión y eso genera crecimiento. Cuando vos, por ejemplo, mirás la experiencia de varios países, esto está en un trabajo de Oded Gaylor, que es el autor de la unificación de la teoría del crecimiento, que une, digamos, el modelo de Malthus hasta el 1800 y después usa un modelo de crecimiento endógeno y permite explicar todo el proceso de crecimiento de manera unificada. Una de las cosas que él menciona que es muy importante es el tema de la transición demográfica y cómo eso además impacta sobre la acumulación de capital humano y cómo también impacta sobre el ahorro y la acumulación de capital físico. Nosotros en este momento, si no fuera por el nefasto sector público que desahorra tanto, el sector privado estaría ahorrando 50%. Es decir, Argentina tendría que estar creciendo a tasas del 10% piso, ¿sí? ¿Y por qué no crecemos a eso? Porque hay alguien que se consume el ahorro. Se llama Estado. Estado que el señor Marcos Piña no quiere reducir. Te voy a mostrar dos cosas. Ahora, Dire, ponga el siguiente gráfico. Inmediatamente te muestro quién desahorra. Dale. Y después te voy a mostrar, ¿sabes qué? Más adelante, cómo dilapidamos el bonus demográfico. Me encantó. Mirá, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos el ahorro que Argentina posee para pagar inversión. Argentina tiene una inversión del 15% del PBI porque solo ahorra 14.8% del PBI. ¿Por qué? Por culpa del sector público. Mira, contabilizando el déficit, si no estuviera, o casualidad, tendríamos un ahorro de 22-23%, que es lo que necesitaríamos como mínimo para que Argentina pudiese tener la inversión que nos permitiría despegar y volver a crecer y recuperar el sendero del crecimiento perdido. ¿Por qué no lo tenemos, Milei? Porque el Estado desahorra todo esto. Sí, es más, no es trivial tampoco el tamaño del Estado, porque si vos achicás el tamaño del Estado y entonces vos estarías redistribuyendo hacia los que producen y ahorran, en lugar de que lo tengan los parásitos inútiles que despilfarran, eso también generaría un mayor crecimiento. Bueno, Milei, tenemos un gasto público del 44% del PBI, que es 13 puntos porcentuales más alto que el promedio de la región, y entre 15 y 16 puntos porcentuales de los países que más crecen en la región, que son Chile, Perú y Colombia, que ahora lo vamos a ver más adelante. Pasemos al siguiente gráfico, que hacia esa sección vamos, Javier, mirá. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el plan o el supuesto plan económico, que no es eso, el deseo, mejor dicho, de crecer a un ritmo de 3 puntos de variación positiva del PBI anual, nos llevaría a final del 2019... Pero como haciendo una regresión y estirándola para adelante no se crece... Sí, pero este gráfico no lo miraron. Yo creo que no lo miraron. No, pero que no... A ver, porque ellos pareciera que hicieron una regresión y tiraron ese número para adelante. Bueno, que no funciona así el crecimiento. No, pero imagínate que funciona, como digo yo, que funciona acumulando capital físico, humano, institucional y social. Funciona como vos decís, pero imagínate que viene... No estamos jodidos. No, por eso, pero imagínate que viene una hada madrina de Walt Disney con una varita mágica y dice dididibadidibun. Señores, le sale el Excel que inventaron y el PBI se expande al 3% todos los años. El PBI per cápita, el día que se va Macri, en el 2019, cierra a estos niveles, bien por debajo del 2011, o sea, 8 años perdidos. ¿Qué quiero transmitir? Que crecer al 3%, este es el primer paso que podemos ver, que es mandarnos a la B, porque no alcanza. Bueno, de hecho, Argentina, para hacer la convergencia, y si eso fuera plano, siempre constante, tendría que crecer 4,2 per cápita. Bueno, te voy a llevar hacia eso, Milei. A ver. Diré, la próxima, por favor. ¿Qué nos vamos a encontrar? Argentina viene perdiendo el tiempo hace mucho tiempo. Miren, desde 1998 al 2016, el PBI per cápita de Argentina creció el 16%, mientras que en Chile aumentó el 62%, en la región el 53%, y en
Colombia y en Perú creció al 64%. ¿Qué quiere decir? Que estamos creciendo 4 veces menos que nuestros vecinos, Milei. Entonces, expandirnos al 3% no sirve para nada. Y ahora mirá la siguiente filimina que va a poner el director, porque es más contundente todavía. ¿Qué nos muestra esto? Esto es, ¿qué pasa si por arte de magia viene la hada madrina de vuelta y dice, mira, Argentina va a crecer al 3% hasta el 2038? Todos los años el 3%. Y los otros países de la región van a seguir creciendo como vienen creciendo hasta ahora. ¿Qué nos encontramos? Chile en azul cada vez nos saca más. Atenti, la Alianza del Pacífico, o sea, Perú y Colombia, alrededor del 2024-2023 nos pasan como alambre caído. Y Paraguay y Bolivia nos hacen el catch-up. O sea, Paraguay y Bolivia se nos acercan. Y para concluir, para tener dimensión de cómo nos mandan a la B con una expansión del 3% anual, la siguiente filimina es un golazo al ángulo de Rabona. Pongámosla, señor Dire. Hay 2 escenarios. ¿Qué pasa? Imagínense, Argentina creciendo, el PBI expandiéndose al 5% el primer caso, al 5% el primer caso y el segundo al 6%. Si crecemos al 6%, alcanzamos a Chile, o sea, si crecemos al doble de lo que planea crecer el gobierno en su acto de deseo, en su Excel, al doble, alcanzamos a Chile en el 2037. No los subestimes, no digas Excel. Ellos deben usar el Stata. Sos ácido, Milei, ¿eh? No sé por qué, digo, solamente estoy hablando de un programa econométrico que usan los econometristas de mayor calibre. Bueno, guarda que el viceministro de Hacienda es una reconocidísima figura de la econometría a nivel mundial y es muy sabido eso. No, eso es verdad, digamos, es uno de los tipos que de econometría más saben en el planeta, eso es cierto. Por eso. Profesionalmente es un hombre reconocido en todos lados. Y se expande al 5%, 5%, alcanzamos a Chile en el 2052, Milei. Señores, audiencia, ¿ustedes se dan cuenta que Argentina necesita que su PBI se expanda a un ritmo del 5 o 6%? No al 3%, y para eso necesitamos inversión, necesitamos ahorro, y para que haya ahorro que se traduzca en inversión, tiene que haber mucho menos Estado. Bueno, pero a ver, al señor Marcos Peña le gustan los keynesianos y ellos creen que aumentando el consumo se crece, ¿no? O sea, digo, jamás vieron cómo es la lógica de Robinson Crusoe, ¿no? Porque Robinson Crusoe, digamos, a ver, Marquito, si vos te disfrazás de Robinson Crusoe y te vas a la isla y querés consumir, me parece que con arena y agua salada no vas a ir muy bien, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Primero tenés que agarrar y subirte al árbol para bajar los cocos. O sea, primero hay que trabajar. Primero se genera el ingreso y después se consume, ¿sí? Es más, Robinson Crusoe, de bajarse 2 cocos por día, empieza a comer uno solo, ahorra 5 cocos, que es el tiempo que cree que le va a demandar hacer una escalera, hace una escalera, entonces después, sí, digamos, baja más coco, después eso le permite ganar tiempo para hacerse una red para pescar, después para hacerse una choza, pero comprendés que, digamos, primero hay que laburar, generar el ingreso, sí, ese ingreso una parte se ahorra, esa parte después se invierte, y eso es lo que genera el crecimiento, no lo que dicen los keynesianos brutos que te gusta escuchar a vos, porque vos estás repitiendo ahora eso de que aumentando el gasto público va a subir tanto el PBI que va a bajar el déficit fiscal. Eso es una burrada. Eso se lo decía Kichilov a Cristina y salió mal, ¿sí? Eso, digamos, te lo dijo Prat Guy y tampoco le funcionó, porque el déficit fiscal, considerando el impacto de las LEVACs que se usan para esterilizar los pesos que surgen de emitir para comprar la deuda que trae Caputo, digo, con eso nos vamos a un nivel de déficit fiscal más grande todavía. Entonces,
Si no sabes qué, te propongo algo, Marquitos. Agarra tu tarjeta de crédito, ¿sí? Pero no se las hagas pagar a los argentinos. Hacelo con tu esfuerzo, por favor, ¿sí? Sirviendo al prójimo, no cobrándole impuestos. Y que la gasten toda y que te la hagan reventar. Y decime si después de eso, sí vas a ser más rico o más pobre. Si vos me demostrás que después de eso sos más rico, bueno, quizás, digamos, evidentemente estaría funcionando la teoría keynesiana. Ahora, quizás también puede ser que sea un caso raro, que sea el tuyo, porque el común de los mortales, cuando hace eso, terminan muy mal. Pero una cosa, esto sirve para atar un cabo interesantísimo, porque vos hablaste de Keynes y la visión que tiene el gobierno sobre los dichos y las posturas de Keynes. Y yo creo que hay un problema grande, porque hay un desconocimiento de lo que ha dicho también Keynes, porque de hecho el viceministro de Hacienda no dijo que Hayek y Keynes decían más o menos lo mismo o algo parecido. Sí, ¿qué tenés? ¿Trajiste algo? Sí, digamos, hay un tuit de Sebastián Galiani que por cierto es muy, muy desafortunado y que demuestra que verdaderamente es un excelente econometrista, pero parece que en la teoría económica está un poco flojo. Porque dice, la famosa controversia entre Hayek y Keynes es muy exagerada en los medios de comunicación. Ambos eran liberales, habían llegado a la economía a través de la filosofía y creían en la preeminencia del individuo. O sea, primero, a ver... ¿Keynes liberal? Aparte Keynes venía de la matemática, ¿no? Era estadístico. Claro, exacto. Entonces, digo, oye, me llama la atención que no lo sepa Galiani. Entonces... Para ver cuán liberal era Keynes, yo traje un fragmento del prefacio de La basura general de 1936 a la edición en alemán. ¿A qué adivino que trajiste? A ver. Ahora lo va a poner el señor director. La anterior a esta. Fíjate, ahí él dice, no obstante, la teoría del producto en su totalidad que en este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución del producto bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida del laissez-faire. O sea, vos me estás diciendo que el famoso inglés pensaba que sus postulados y sus recomendaciones de política eran mucho mejor aplicables en una dictadura, para llamarlo mal y pronto, que en una economía libre y de libre mercado. Sí, exactamente. O sea, básicamente lo que postulaba Keynes, de hecho, en el capítulo de la inversión, digamos, dice eso, ¿no? O sea... Está firmado por él. Sí, es su libro. No, claro, por eso. O sea, y es más, ese prefacio, además, hace una oda a Hitler, ¿no? O sea, él apoyaba fuertemente a Hitler, apoyaba fuertemente a Mussolini, apoyó muy fuertemente a la Revolución Rusa. Él cuando vuelve de Rusia escribe 3 ensayos y en uno de ellos dice que el sistema ideal justamente es el que habían aplicado en Rusia. Dice, y lo único que él disentía era con la violencia que se había aplicado, que era propia de los judíos. ¡Oh! Lindo personaje. Antisemita. Keynes. Exactamente. ¿Se lo llevás vos a Galiani? Pues vos sabés muy bien que la última vez no quise ir. Relato no, tal cual. Ahora, vayamos a la siguiente, porque no se quedó ahí Galiani. Dijo, Hayek, pese a estas diferencias, respetaba mucho a Keynes. Le dijo a su viuda, su esposo es el único gran hombre que conocí y por quien sentí siempre una ilimitada admiración. Y voy a contar 2 cosas. Sebastián. El motivo por el cual Keynes era admirado por Hayek es porque Hayek, sí, digamos, vivía en esa tierra arrasada después de la Primera Guerra Mundial y todos adoraban a Keynes por su libro Las consecuencias económicas de la paz, que imponían tremendos ajustes, ¿sí?, sobre los derrotados. Por eso lo quería tanto a Keynes. O sea, te recomiendo que leas alguna biografía de Hayek al respecto. Pero en lo que tiene que ver con la teoría económica, consideraba que era un burro. Vos podés decir, no, bueno, eso es lo que estás diciendo vos, porque es tu interpretación de liberalote. No es mi interpretación de liberalote. Si le parece al director, vamos a ir a las palabras de Hayek. Por Hayek.
Claro, sobre Keynes. Desmintiendo a Galliani. Claro, o sea, digo, entre lo que dice Galliani sobre qué piensa Keynes o qué piensa Hayek y lo que efectivamente dice Hayek, yo estoy tentado a quedarme con lo que dice Hayek sobre Keynes. Lo más curioso es que hay un abismo de diferencia. A ver, diré... Rank in the history of economic theory or thought. As a man with a great many ideas who knew very little economics, literally too. So he knew nothing but Marshallian economics. He was completely unaware of what was going on elsewhere. He even knew very little about 19th century economic history. His interests were very largely guided by aesthetic appeal. And he hated the 19th century, and therefore knew very little about it. Even about its scientific literature. He was a really great expert in the Elizabethan age. I'm absolutely astounded that you say that John Maynard Keynes really didn't know the economic literature. He had surely gone through. Even within the English tradition, he did know very little of the great monetary writers of the 19th century. He would know nothing about Henry Thornton. He knew little about Ricardo, of course, the famous things. But he could have found any number of antecedents of his inflationary ideas in the 1820s and 1830s. And when I told him about it, we all knew to him. How did... Milei, ¿puedo decir una cosa? ¿Sabes qué demuestra este video? Que vos, a diferencia de Galliani, sí leíste Hayek, porque Hayek está diciendo muchas cosas de las que vos solés decir. Claro, y además, o sea, queda en claro que como economista, digamos, Keynes era muy malo. O sea, y vos fíjate esto, porque hay una parte que él dice, ni siquiera había leído a los autores ingleses. Porque acá hay un tema no menor, en ese momento el conocimiento se gestaba en alemán. Exacto. Digamos, porque el centro del mundo era el Imperio Austrohúngaro. Exacto. Y claramente, digamos, los autores, o sea, como Menger, como von Bauer, ¿sí? Como Mises, como Hayek, escribían en alemán. Y el tema es que, o si no, lo otro que se usaba, el otro idioma que se usaba era el francés. Sí. Y Keynes no leía ninguno de los dos idiomas. Keynes sabía inglés nada más. Exacto. Y hay algo que todavía es más grave, porque cuando le proponen a Keynes la traducción de la teoría del dinero y crédito de Mises, que es una obra de arte, porque tiene dos grandes contribuciones. En primer lugar, resuelve el problema de lo que se llamaba la dicotomía inválida, ¿sí? Y por otra parte, desarrolla el modelo del boom and bust, que es lo que predice la Gran Depresión. Exacto. ¿Sí? Y cuando se lo dan a Hayek sabía cuando se lo dan a Keynes sabía muy bien quién era Mises, porque los había aplastado con la discusión del socialismo. Y como él era parte, digamos, él era amigo de los Webb, o sea, que eran la Sociedad Fabiana, y digamos, y él participaba activamente del círculo de Bloomsbury, ¿sí? Entonces, digo, él era socialista, ¿sí? Y entonces estaba al tanto de la paliza que le había pegado Mises con su libro El socialismo. Entonces, ¿sabés qué hizo Keynes? Dijo que ese libro había que eliminarlo, que no había que publicarlo. Sin haberlo leído. Sí, y decía que no tenía ninguna contribución y que no se entendía nada. Claro, no entendió nada. ¿Cómo va a entender algo si él, digamos, no sabía alemán y el libro estaba escrito en alemán? O sea, eso era el señor Keynes, ¿sí? Entonces, Sebastián, ¿sí? Te puedo asegurar que si leyeras algunos capítulos de la teoría general, ni se te ocurriría decir que el señor Keynes era liberal. Es más, en un momento hasta lo dice explícitamente el ejemplo que yo uso del sapo. Dice, viste que, ¿cómo cocinarías un sapo? No lo vas a tirar en agua caliente, fría, porque si no salta. Entonces, ¿qué haces? Lo tirás en agua fría, lo cocinás de a poquito. El propio Keynes dice que estas medidas tienen que ser llevadas a cabo de modo despacio para que no altere a la sociedad. Por favor, el señor Keynes, sí, no solo era socialista, quería instaurar el comunismo por mano suave. Javier, en definitiva, yendo al grano, acá lo que hizo el señor viceministro, con todos mis respetos, es construir un relato entre
Hayek y Keynes, que nunca existió, ¿hará lo mismo con las variables fiscales? Bueno, esperemos que no, ¿no? Porque si no se cumple su sendero, a pesar de que lo financie, no vamos a terminar bien, si no, ¿no? Y esperemos que no. Esperemos que, digamos, que con los números fiscales, digamos, sea tan bueno como la econometría y no como con la historia del pensamiento económico. Igual convengamos que se anticipó y se pusieron metas muy pocos, ambiciosos, de manera que casi sin hacer nada se puedan cumplir. No, además de estar mal construidas, porque son sobre el déficit primario y no tienen en cuenta los intereses, ¿no? No, tal cual, o sea, es como que uno se proponga hacer los 100 metros en 2 minutos y medio y festeja porque lo hizo en 2 minutos 15. Claro, y ¿no? Lo hacen en menos de 10 segundos, ¿no? Por eso. Teniendo el país con el peor prontuario fiscal y de deuda en la región y en el mundo. Por eso, ¿saben qué? Para cerrar este programa, les vamos a dejar una recomendación. Si se cruza con un keynesiano, cuide los bolsillos, porque siempre detrás de cada político chorro, mesiánico y corrupto hay un keynesiano que le da letra para justificar el afano. Recuerden que la teoría general es un panfleto, ¿sí?, que se escribió para políticos derrochones. Previo a Keynes, la virtud era ahorrar, porque eso genera inversión, porque eso genera crecimiento. En Keynes, la virtud es el despilfarro. Y si hay algún buen alumno de la teoría keynesiana, más los delirios de los estructuralistas locales, con Julio Hipólito Guillermo Alivera a la cabeza, es Argentina, que pasó del 5º país del mundo a ser el número 55 y seguimos en caída libre. Señores, cada vez que vayan, carguen nafta y se den cuenta que más de la mitad son impuestos, señores, cada vez que paguen impuestos a las ganancias todos los meses, cada vez que paguen impuestos, acuérdense, eso es el resultado neurálgico de las políticas keynesianas que le tienen que dar nuestros recursos a los políticos, quienes se creen que saben gastar el producto de nuestro esfuerzo mejor que nosotros. Es más, tenemos un caso digno de cómo cuando se corre el fisco se prospera en los negocios, ¿no? Se llama Cristóbal López. Le sacaron la pata de encima del fisco y crecía a lo loco. Bueno, obviamente, cuando el fisco lo agarró, quebró. Es más, creo que hubo un año que las inversiones, que creo que fueron de 2.000 millones en todo su grupo, equivalieron exactamente a lo que no le dio a la FIP. O sea, imagínate si saca el Estado en la pata de encima de todo el sector privado, ¿cómo crecería el ahorro y inversión? Por eso es como decía Ronald Reagan. El problema, sí, o sea, el Estado no es la solución. Es el origen de los problemas. El Estado son los problemas. Ha sido un placer enorme estar de nuevo con ustedes. Los vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Javier, un placer como siempre. Hasta la próxima semana.